Buenas a todos y bienvenidos seáis. Hace muchísimos años, en una pequeña región de Fujian, en China, una joven muchacha iba a vivir toda una experiencia, bonita, muy maravillosa, casi algo fantástico e imposible de creer, pero al mismo tiempo bastante desagradable, por lo que ya viene siendo habitual, la maldad humana que desde casi el principio de los tiempos ha caracterizado por desgracia al ser humano. Lian, así se llamaba esa joven muchacha, como os decía, vivía en un pequeñísimo y remoto pueblo de Fujian. Su vida, como la de cualquier aldeano, pues era de lo más apacible. En este lugar del mar, las costas estaban realmente próximas, y como suele ocurrir en aquellos tiempos, hace algo más ya de 2 siglos, las personas en su mayoría se dedicaban a la mar. Eran pescadores, posiblemente más audaces y experimentados que muchos pescadores de la actualidad, y no por nada en especial, sino porque ya nacían casi preparados para dicha tarea. La pequeña Lian siempre estaba merodeando por aquellas playas cercanas a su pueblo, casi siempre esperando a que llegaran los pescadores, entre los que se encontraba su querido padre. Como todos ellos, hombres fuertes y curtidos, trabajar en la mar a fin de cuentas curte tanto el cuerpo como el interior. Aquellas personas del pueblo, por su forma de vida y características propias de la zona, eran personas nobles de corazón en un principio y bastante inocentes. Pero como digo, la maldad puede surgir en cualquier momento, y eso ocurrió en este remoto rincón del mundo. Uno de los días, cuando la pequeña Lian estaba por aquellas playas esperando a los pescadores, a su padre especialmente, mientras caminaba por aquellas arenas casi vírgenes, escuchó, en primer lugar, un canto muy embaucador, como una especie de melodía que al parecer provenía de la orilla. Lian no sabía muy bien qué pensar, ya que aunque estas leyendas de sirenas siempre las había escuchado, y siempre los pescadores decían escuchar y ver unos extraños cantos, y aún más unos seres acuáticos igual de misteriosos, por lo que Lian no sabía muy bien en principio qué hacer con todo aquello, o dejó incluso de prestar atención a ese canto, pero todo eso no iba a quedar ahí, en ese canto. Momentos más tarde, en la misma orilla, Lian comenzó a ver lo que parecía ser una aleta, pero era como una aleta excesivamente grande, nada que hubiera visto antes. Se acercó entonces a observar más de cerca, y de aquella orilla emergió lo que parecía ser una mujer. Y efectivamente era como una mujer, pero tenía rasgos muy extraños o no conocidos por la pequeña niña. No tenía rasgos característicos de las personas de China, sino más bien como si fueran de otro continente o lugar. A pesar de todo lo que pudiera parecer, tampoco era una mujer excesivamente bella o muy hermosa. Parecía por sus gestos que no tenía del todo buenas intenciones, o al menos eso sintió en principio la pequeña. Mientras Lian observaba aquella sirena, de repente ésta se sumergió y desapareció sin más. Y aquí es donde os decía que habría una parte desagradable, ya que Lian en su inocencia no se pudo callar aquel encuentro tan misterioso y enigmático. Cuando los pescadores llegaron a aquella playa, Lian corrió para abrazar a su padre. En un principio no le contó nada de lo que había visto, pero una vez llegaron a su casa, quiso, sin maldad y con la inocencia propia de los niños, contar lo que vio a sus padres y un hermano algo mayor que tenía ella. Como podéis imaginar, a pesar de haber escuchado durante siglos este tipo de encuentros y de leyendas de sirenas, nadie creyó a la pobre Lian. Su madre incluso se enfadó con ella, que no debía decir esas cosas, que mentir no era bueno y que de alguna manera, según qué actos se pagaban en esta vida. Su padre le dijo algo similar, y su hermano incluso llegó a reírse de ella. Pero toda esa pequeña maldad que fue naciendo en aquel pueblo no quedaría ahí. Lian prometió a sus padres que no diría nada a nadie ajeno a la casa, nada de lo que había visto, pero como os decía, la inocencia de los niños no conoce límites. Esa misma tarde, Lian salió junto a su hermano para jugar con otros niños del pueblo, y mientras se divertían realizando juegos de lo más antiguos, os podéis imaginar, el hermano de Lian le dijo a los otros niños que su hermana había dicho ver a una sirena. Todos los niños preguntaban si eso era cierto, y la pobre niña se vio obligada a decirlo.
Todos aquellos muchachos comenzaron a reírse de ella, le decían cosas realmente desagradables y muy hirientes. La pobre niña desde aquel día quedó marcada en realidad, porque aquel rumor se fue extendiendo como la pólvora por todo el pueblo. A pesar de todo eso, y como el tiempo es inexorable y transcurre y avanza, quieras o no, varios años después de lo ocurrido, Lian ya era una pequeña mujer, pero algo no había cambiado. Todos en ese pueblo continuaban insultando y humillando a la pobre chica. Lian, en cierta manera, dentro de lo que cabía, se había como habituado a aquellos insultos y desprecios, porque a pesar de todo, ella estaba convencida y segura de que aquel día en aquella playa había visto a una sirena. Pero como dije también, no todo iba a ser desagradable en esta leyenda. Lian, la bella muchacha, a pesar de todo lo que le decían, ella de vez en cuando continuaba yendo a aquella playa. Pero aquella sirena que vio en el pasado no volvía a aparecer, hasta que un día, o un buen día podríamos decir, aquella sirena regresó. Mientras Lian paseaba como era habitual por allí, por si aparecía aquella sirena, volvió a sentir, o a escuchar en este caso, el misterioso e intrigante canto. Y volvió luego a suceder lo mismo. En aquella misma orilla, casi en el mismo lugar, vio de nuevo aquella aleta de grandes dimensiones, y casi acto seguido, aquella mujer de origen desconocido. Y como ocurre en muchas de estas leyendas clásicas o antiguas, aquella sirena de aspecto singular, utilizando como un método de comunicación similar a lo que sería la telepatía, se dirigió a la ya joven Lian. Y mientras ambas se miraban, la sirena le dijo como algo así: «Me mostré ante ti porque quería enseñarte una cosa a ti especialmente, ya que eres una persona distinta al resto. En vuestro mundo todos sois muy similares, pero algo en vuestro interior os diferencia. Ciertamente en tu mundo hay un grupo muy reducido de personas que tenéis algo en vuestro interior que os diferencia. Y en tu caso, Lian, así es. Tienes algo muy diferente al resto de personas. Eres una persona buena, amable, educada y respetuosa con todo lo que te rodea, incluyendo estos mares». Y cuenta esta leyenda que la muchacha, estando nubilada prácticamente con aquella visita y aquella forma en la que la sirena se comunicaba con ella, jamás había sentido algo así. Eso, acompañado con la majestuosa y diferente apariencia de aquel ser, hizo de aquel momento sin duda algo mágico e irrepetible para ella. La sirena, antes de finalizar aquel formidable encuentro, le volvió a dirigir unas palabras. Le dijo que no debería cambiar por más que el resto de personas sean diferentes a ella, que fuera fiel a sus principios y a su amor por todo y por todos. Tras aquellas palabras que resonaron en el interior de Lian, la sirena volvió a desaparecer en las profundidades marinas. Lian, a pesar de vivir un momento maravilloso y único, se encontraba en una tesitura bastante complicada. Por un lado se moría de ganas de contar todo aquello, de gritar a los cuatro vientos que las sirenas existen, pero por otro lado se sentía como cohibida. Volver a decir que había visto a un ser tan enigmático de los mares era como ahondar un poco más en su ya de por sí herida y que todos le volvieran a insultar y humillar, y ahora aún con más motivo si cabe. Al final, y muy a su pesar, Lian, una vez llegó a su pueblo, a su casa, decidió callarse todo aquello. Pero no todo iba a quedar así en esta antiquísima y bella leyenda. Lian no podía quitarse de la cabeza aquella mujer, aquella sirena de aspecto único y extraño. Pero días más tarde de aquel encuentro, alrededor de 1 semana y 10 días, ocurriría algo asombroso en la ya mágica playa de Fujian. Una mañana, cuando los hombres del pueblo volvían de una dura madrugada de pesca, cuando regresaron a aquella playa para desembarcar y llevar lo conseguido en el arduo trabajo, vieron en esa ya famosa orilla algo increíble. Allí se encontraba ante ellos una mujer que sobresalía del mar. Los hombres no comprendían muy bien quién podría ser esa mujer de aspecto singular y diferente a ellos. La sirena, como para evitar suspicacias, mostró a través del agua su hermosa y gran aleta. Aquellos hombres no podían ni querían dar crédito a lo que estaban viendo. La sirena los miró como con cierto desaire, como no conforme del todo por lo que aquellos hombres realizaban o eran en su interior, quién sabe. Tras mostrarse unos breves momentos,
se sumergió una vez más y desapareció en las inmensidades del mar. Los hombres, al regresar al pueblo, contaron aquello que vieron, que un ser de aspecto más bien agresivo, con forma de mujer y al mismo tiempo de pez, les había desafiado. Cuando Lian escuchó aquello no podía creerlo, que aquella sirena de tan bello interior desafiara a aquellos hombres, no terminaba de creerlo o de encontrarle sentido, si con ella había sido tan buena. A pesar de todo, la confusión que generaron aquellos hombres, esta leyenda terminaría de una manera lo más justa y hermosa posible. Pasaron o transcurrieron una vez más varios días desde aquel encuentro de aquellos hombres y Lian con esa sirena. Y una vez más, y como solía ser habitual, una mañana llegando aquellos hombres de su dura noche de pesca, vieron a Lian, la hija de uno de aquellos pescadores, en las orillas de la playa, pero se percataron que Lian, la muchacha, no estaba sola. En la distancia se podía ver como la cabeza de una mujer que sobresalía de los mares. Cuando ya estuvieron cerca de la orilla, pudieron comprobar que esa mujer que estaba próxima a Lian era la sirena que ellos sintieron en el encuentro anterior como alguien desafiante. Y aquí, queridos amigos y amigas, llegaría el culmen, la magia de toda esta leyenda. Una vez esos hombres estaban ya en tierra, aquella sirena, una vez más, utilizando un sistema de comunicación tan peculiar, se dirigió a aquellos hombres y les dijo algo que cambiaría a todos y todo. Les dijo que Lian nunca había mentido, y no solo eso, que ella había sido como elegida para que la viera, por su gran bondad y buen corazón. Sus valores y principios estaban muy alejados de los del resto del pueblo y el de mucha gente en todo el planeta, que todos deberían ser un poco como ella, o al menos intentar parecerse en algunos aspectos, porque ella plasmaba de manera humilde lo que todo ser de la tierra debería ser: humildad, bondad y amante de toda la naturaleza y el planeta en general. Tras aquellas palabras o lo que fueran de aquella sirena, un silencio sepulcral envolvió a toda la playa, como si realmente las palabras de ese ser hubieran calado en lo más profundo de todos ellos. Y así fue realmente. La sirena, sin casi gesticular, con aquel rostro de otro lugar, miró a Lian unos breves segundos y de nuevo, y en esta ocasión para siempre, se sumergió y desapareció en la oscuridad de las profundidades. Desde aquel día, de aquel encuentro, todo cambió en aquel pueblo y todo cambió para bien para Lian. Pasó de ser repudiada, odiada y humillada a ser casi una celebridad en ese remoto y minúsculo pueblo. Todos, de alguna manera, sobre todo los más pequeños, querían ser como ella, una persona respetuosa, noble y, como bien dijo aquel ser misterioso, amante y respetuoso con todo lo que le rodeaba. Bien es cierto que ser buena persona en este mundo es realmente complicado y en ocasiones penalizado, porque realmente una buena persona con buenos principios y valores puede incluso caer en un ser menor o no válido para los desafíos que la vida nos presenta. Pero en ocasiones, y como bien esta leyenda nos enseña, ser buena persona, llena de amor y valores en la vida, en ocasiones, es cierto que es complicado, puede tener su recompensa, y es más, debería tenerla. Y nada más, un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias como siempre, y hasta la próxima.